chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad el tema a tratar es tripanosomiasis americana, o también conocida como enfermedad de Chagas, una enfermedad responsable de la muerte de 10.000 personas anualmente en el continente americano. ¿Quién es el causante de esta zoonosis? El parásito conocido como Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Es importante primero conocer al parásito, del agente causal. Tiene tres formas: tripomastigote, amastigote y epimastigote. La forma de tripomastigote viene a ser su forma no replicativa. El parásito no se divide cuando se encuentra en esta forma, pero viene a ser la forma infectante tanto del vector como en el mamífero. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de tripomastigote y dependiendo del tipo que sea, será infectante para el vector o para el ser humano. En el caso del vector, la forma infectante es el tripomastigote sanguíneo. Y en el caso del ser humano, el tripomastigote metacíclico, que no se encuentra en la sangre, se encuentra en las heces del vector. Y obviamente, ya al ser dos tipos distintos de tripomastigote, derivarán de diferentes formas evolutivas. El tripomastigote sanguíneo deriva de los amastigotes y el tripomastigote metacíclico deriva del epimastigote. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes de este parásito en la forma de tripomastigote? Un núcleo que tiene un aspecto vesiculoso, asimismo un citoplasma, como lo ven en la imagen aquí, que tiene un aspecto granuloso, en el que cuenta con un orgánulo muy importante conocido como reservosoma, y dentro del reservosoma se encuentra la crucipaína. La crucipaína, que es una enzima que no tiene función muy bien definida, sin embargo se le asocia a funciones como lo que son la digestión proteica, la protección contra la respuesta inmune del organismo, la penetración del parásito a las células del hospedador y un papel en la diferenciación del parásito. Eso quiere decir que la crucipaína no solo se encuentra en la forma de tripomastigote, sino también en la forma de amastigote y epimastigote. De hecho, se encuentra en mayor cantidad en la forma de epimastigote. ¿Qué más tiene? Un cinetoplasto que se encuentra posterior al núcleo, subterminal, y de donde emerge un flagelo, pero se le llama membrana ondulante cuando recorre todo el cuerpo del parásito. Sin embargo, en su porción final se le llama flagelo. La forma de amastigote viene a ser la forma replicativa del parásito, intracelular. Hay que acordarse que este es un protozoario intracelular. Entonces, cuando está dentro de las células del hospedador, esta forma evolutiva se divide, ¿sí? Empieza a replicarse. Se le llama también la forma leishmanoide por el parecido al amastigote del parásito Leishmania. Está formado por un núcleo, por un cinetoplasto y por un flagelo que normalmente no se ve, ¿sí? Por eso se le dice un flagelo no emergente. El epimastigote viene a ser la forma replicativa del parásito, pero en el vector. El epimastigote nosotros lo encontramos en el vector. ¿Cómo se divide? A través de fisión binaria. Tiene un aspecto fusiforme, como lo podemos ver aquí en el dibujo y también en la imagen. Y también está conformado por un núcleo y un cinetoplasto que no se encuentra en la porción posterior al núcleo, sino anterior al núcleo. Desde ahí igual nace su flagelo. Así como conocemos al agente causal, es importante conocer al agente vector. Coloquialmente se le conoce a ese insecto como chirimacha, vinchuca o insecto besador por la típica característica que tiene de picar muy cerca de la boca. En el Perú habitan tres especies distintas: Triatoma infestans, Rhocnius sp y Pastrongyllus herreri. ¿Cómo diferenciamos esas tres formas? Simple, por la ubicación de sus antenas respecto a los ojos y a la parte anterior de la boca, o también llamado anticlopio. En Triatoma infestans, por ejemplo, las antenas emergen o tienen su origen a la mitad de la distancia que hay entre la parte anterior de la cabeza y los ojos. Muy diferente a lo que es Rhocnius, ¿no? Que podemos observar que sus antenas emergen más distales a los ojos. Y en el caso de Pastrongyllus herreri, sus antenas emergen más proximales que las otras dos especies que habíamos visto antes a los ojos. Entonces, de esa forma nosotros diferenciamos las tres especies. El periodo prepatente es de 7 a 14 días. ¿Qué es periodo prepatente? Periodo prepatente es el tiempo que ocurre desde que el parásito entra al organismo hasta que nosotros lo podemos detectar mediante las pruebas diagnósticas. Ese es periodo prepatente. Muy diferente al periodo de incubación, que es, en este caso es de 4 a 10 días, y periodo de incubación es el tiempo que ocurre desde que el parásito ingresa hasta que el paciente produce la sintomatología. ¿Cómo ingresa este parásito? Por rascado, y lo vamos a ver en el ciclo de vida. El transporte en las patas del vector también, y mediante la conjuntiva. El modo de transmisión, la más común, es por el vector infectado. También una de las más comunes es el trasplante, específicamente del corazón, porque el corazón es uno de los órganos más afectados por esta enfermedad. También puede ser transmitido por transfusión sanguínea,
por transmisión congénita y por transmisión por la leche materna. Entonces, como les dije, ¿no? Epidemiológicamente hablando, en Perú abundan estas especies: Triatoma, Rhodnius y Pastrongyllus. En la Libertad específicamente existen dos: Rhodnius ecuadoriensis y Pastrongyllus chinai. ¿Cuál es el ciclo biológico de este parásito? Una de las regiones más endémicas de la tripanosomiasis es Arequipa. Imaginemos que te vas a Arequipa y te quedas en una zona rural y te quedaste dormido, porque es un viaje cansado y te quedaste dormido. Perfecto, te quedaste dormidito y este insecto está en la casa de donde te estás quedando tú. Mientras duermes, el insecto sube a tu cara o en cualquier parte del cuerpo, pero sube y lo que hace es picar. Y en el momento en que pica, en el momento en el que va absorbiendo la sangre, depositas sus heces. Imaginemos que es un insecto que está infectado, deposita sus heces y en sus heces encontramos los tripomastigotes metacíclicos, ¿sí? Entonces tú sientes la picadura y empiezas a rascarte. De manera casual, arrastras las heces hacia el lugar donde el mosquito ha picado y de esa forma llevas los parásitos al interior de tu organismo. Esa es una de las formas, el ingreso por rascado. Entonces, una vez que el parásito ingresa, este parásito busca ser fagocitado. ¿Por qué? Porque de esa forma el complemento no lo puede destruir. Entonces busca ser fagocitado para que no pueda ser detectado por el sistema inmune. Normalmente los primeros que lo fagocitan son los macrófagos tisulares, que funcionan también como células presentadoras de antígeno. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes, ¿no? Busca ser fagocitado y dentro de la célula cambia su forma. Pasa de ser tripomastigote metacíclico a amastigote. Y de esta forma se va replicando. Se replica tanto que llega un momento en el que también llegan a convertirse en tripomastigotes sanguíneos. Y llegan a ser tantos que el macrófago ya no los aguanta, ya no los soporta. Entonces en ese momento la célula es lisada y ellos salen hacia la circulación sanguínea, ¿no? Y tienen dos caminos: o bien se diseminan por la vía hematógena o bien pueden invadir otras células. La mayoría son erradicados por el sistema inmune, pero algunos llegan a hospedarse en otras células, como en el corazón, formando nidos de amastigotes. Aquellos que se diseminan por la vía hematógena esperan la picadura del vector y una vez que el vector pica, se lleva a los tripomastigotes sanguíneos y estos tripomastigotes sanguíneos en el sistema digestivo del vector cambian su forma a epimastigotes y como epimastigotes se replican por fisión binaria y sigue su viaje a través del sistema digestivo del insecto y se colocan finalmente en la ampolla rectal como tripomastigotes metacíclicos, es decir, se diferencian de epimastigotes a tripomastigotes metacíclicos. Y una vez que el insecto vuelve a picar a otro ser humano, se cumple el ciclo y se vuelve a repetir todo lo mismo, ¿no? Entonces, la patogenia, ¿cómo es? ¿Cómo es la respuesta inmune del hospedador? Dijimos que este busca ser fagocitado. Entonces, una vez que es fagocitado por los macrófagos tisulares, el macrófago produce interleuquina 12 y de manera concomitante factor de necrosis tumoral, y en trabajo conjunto con las células natural killer generan un aumento del interferón gamma que finalmente termina haciendo dos cosas: primero activando a los macrófagos, potenciándolos para destruir a los parásitos, y por otro lado los estimulan a los linfocitos T a que se diferencien en linfocitos T helper 1. Y como linfocitos T helper 1 secretan interferón gamma también para potenciar por un lado a los macrófagos, pero por otro lado alistan la respuesta crónica y activan o estimulan a los linfocitos B, que se diferencian en plasmocitos y produzcan los anticuerpos. En una fase aguda empiezan con inmunoglobulina M, pero a medida que la fase se va haciendo más crónica, abundan las inmunoglobulinas de tipo G. También pueden activar a los linfocitos TCD8 o linfocitos citotóxicos, que como su mismo nombre lo dice, van a destruir sin importar qué, y destruyen específicamente las células donde se encuentran esos parásitos hospedados. ¿Cuál es la importancia de este dato? Es que los parásitos tienen una proteína similar a un epítopo de receptor beta 1. Eso es importante cuando hablamos del corazón. De esa manera, estas células o también los anticuerpos atacan a cualquier proteína que se parezca a esto, y atacan tanto a las del parásito como a las del propio cuerpo. Entonces se genera un daño a nivel cardíaco y también un daño a nivel neuronal, que explica después la clínica que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la clínica? Se produce una pequeña lesión conocida como chagoma de inoculación. Cerca al ojo se produce este signo típico conocido como signo de Romaña, que es un edema periocular. ¿Cuáles son las características? Que es unilateral, es bipalpebral porque está en ambos párpados, párpado superior y párpado inferior, es elástico, no duele y también después adquiere una coloración de tipo violáceo. También se genera dacriocistitis, que no es otra cosa más que la inflamación del saco lacrimal. Entonces eso es cuando ingresa. Como se disemina por la vía hematógena, puede afectar distintos órganos. Los órganos más afectados son el corazón, donde produce cardiomegalia, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia cardíaca, una taquicardia sinusal, dependiendo porque a veces puede fallar el sistema rítmico del corazón,
y una miocarditis chagásica. De las porciones del tubo digestivo, por ejemplo, es el esófago, generando un megaesófago, pero eso más sucede cuando se encuentra en una etapa crónica y el paciente presenta disfagia, dolor epigástrico y acalasia, es decir, hay una dificultad para el paso de los alimentos a través del esófago. Otro característico es el megacolon, donde el paciente va a presentar estreñimiento, estitiquez y vólvulo. Y otros signos más como la hepatomegalia, la esplenomegalia, y en el caso de que llegue al sistema nervioso, encontramos que el paciente tendrá una fiebre de aproximadamente 38 grados centígrados o 38 grados Celsius. Puede llegar a desarrollar meningoencefalitis, convulsiones, vómitos, compromiso sensorial y destrucción neuronal por la misma respuesta inmune que produce el parásito, ¿no? También uno de los signos es la diarrea, pero no es muy frecuente que digamos. Igual existe la enfermedad de Chagas congénita, cuando es la madre la que está infectada. Dijimos que también se puede transmitir por la vía transplacentaria. El neonato presenta meningoencefalitis, hepatoesplenomegalia, como podemos ver en la imagen de acá. Nacen prematuros con un peso disminuido. ¿Cuál es el periodo de incubación? De 3 a 10 días, como ya lo habíamos dicho antes. Existe fase aguda, en la que normalmente es asintomática, el paciente ni se da cuenta, a veces 90%, 10% de los pacientes infectados en su fase aguda son sintomáticos. Generalmente en la fase aguda es muy difícil identificar la enfermedad, mayormente es benigna si es que hay síntomas y muy difícilmente llega a ser grave. Luego entra un periodo el paciente en una fase subclínica indeterminada, es decir, asintomática generalmente. Pocos síntomas son los que se pueden determinar aquí, como alteraciones cardíacas, ¿no? Arritmias o taquicardias. Pero mayormente el paciente puede permanecer en esta etapa durante años o décadas, incluso de 10 a 15 años dura esta etapa. La fase crónica se caracteriza por el síndrome megaesófago, megacolon y cardiomegalia, y por las otras características clínicas o manifestaciones clínicas que ya hemos visto anteriormente. ¿Cómo diagnosticar esta enfermedad? Dependiendo de la fase, porque si estamos en la fase aguda, uno de los métodos más usados es el examen de gota gruesa, en el que utilizamos una gota, la teñimos con coloración Giemsa y observamos al microscopio los parásitos. ¿Qué encontraremos si estamos viendo gota gruesa? Encontraremos tripomastigotes sanguíneos. El método de Stroke también se utiliza en el diagnóstico y también puede ser un hemocultivo, aunque muy poco utilizado en el medio Novi-Nicole-McNeil. En la fase crónica podemos identificar el parásito mediante los anticuerpos que se han formado contra él, contra los antígenos del mismo. Lo que buscamos son anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina G. El método más utilizado es ELISA y también se puede utilizar inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación o el método de Western-blot. Tratamiento. 2 medicamentos son los utilizados en el tratamiento de tripanosomiasis americana: nifurtimox y benznidazol. El tratamiento normalmente es obligado, ¿sí?, en todos los casos agudos sintomáticos, pero es contraindicado durante el embarazo y en pacientes que tengan complicaciones cardíacas o digestivas muy graves. Ahora, el nifurtimox normalmente en fase aguda tiende a disminuir la parasitemia y también disminuir la duración de los síntomas y disminuye la mortalidad, siempre cuando se aplique en la fase aguda. Pero también un aspecto característico de estos 2 medicamentos es que tienen varios efectos secundarios. Por ejemplo, el nifurtimox tiende a presentar el paciente eritema, neuropatía periférica o granulocitopenia. Y en el caso del benznidazol, ¿sí?, es el fármaco de elección al menos en Latinoamérica. Entonces espero que les haya servido la información y conmigo será hasta otra oportunidad, muchachos.